Hay una frase de Simon Sinek que me encanta. Dice, el liderazgo no consiste en estar a cargo o en una posición, sino en cuidar a quienes están a tu cargo, a tu equipo. ¿Cómo están, amigos? Esto es Influencia e Impacto. Yo soy Charlie, estoy como amigo Lauro. ¿Cómo estás? Charlie, súper contento de estar contigo nuevamente en este podcast tan interesante. Me encanta, me encanta. Oye, Lauro, te voy a decir una frase. Hay una frase que yo he escuchado mucho que dice, con gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Por qué dirías que este tema es relevante hoy en día? Pues la frase porque la dijeron en Spider-Man, ¿no? No, fíjate, creo que es relevante porque creo que cada vez se habla más acerca de este tema de liderazgo y es algo que vemos cada vez menos presente en nuestra sociedad, este asunto de la gran responsabilidad que viene con el poder. La gente quiere poder. Quiere ese beneficio, quiere obtener eso, pero no está dispuesta muchas veces a usarla bien, a usarla con responsabilidad. Y poder y responsabilidad van de la mano. Tenemos que saber cómo gestionar, cómo administrar eso que tenemos. Y yo creo que el liderazgo es algo que se confía, algo que se nos ha sido dado, sobre lo cual tenemos que gestionarlo, administrarlo bien y que se nos va a pedir al final del día que rindamos cuentas sobre eso. Claro, sí. Al final, el nombre mismo de este podcast de influencia viene de esa idea, ¿verdad? De que el liderazgo es influencia. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Laura, también escuché otra frase que dice, que es muy común, que dice, el poder corrompe. ¿Qué le dirías a las personas que critican el poder, que se niegan a hablar en esos términos en cuanto al liderazgo? Pues yo diría, Charlie, que definitivamente es una posibilidad. O sea, el poder sí puede llegar a corromper a una persona y por eso es tan importante el carácter. La habilidad, el talento, el carisma que una persona puede tener te puede ayudar a llegar a obtener esa influencia y obtener poder, pero el carácter es lo que te va a sostener, el carácter es lo que va a hacer la diferencia para que esa persona permanezca a lo largo del tiempo. Entonces yo diría que si bien es una amenaza que está presente, definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo y decir, no es cierto. Sí, el poder puede llegar a corromper, pero no por eso vamos a huir del concepto del poder. Okay. O sea, el poder, esa capacidad que tenemos inherente o que hemos recibido, bien utilizado, puede lograr muchísimas cosas. Y entonces, por eso yo creo que yo diría, está presente, sí, hay una posibilidad, por supuesto, pero la solución no es evitar el poder, sino más bien aprender a manejarlo. Entonces dirías, poder y responsabilidad van de la mano. Van de la mano, okay. Totalmente. ¿Podrías darnos un ejemplo de esto? Sí, fíjate que uno de los ejemplos más poderosos que yo conozco y que incluso en algunas charlas de liderazgo compartimos es el ejemplo de Jesús. Y más allá de que las personas que nos escuchen sean personas que son personas de ministerio, personas que se dediquen al mundo de iglesia o no, yo creo que es importante reconocer el liderazgo de Jesús. Y Jesús, hay un momento en su vida en la que Él se da cuenta que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y cuando Él está consciente de eso, el ejemplo de Jesús fue que tomó una vasija y una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Es decir, cuando se dio cuenta que tenía todo el poder, lo que hizo fue utilizar todo ese poder y esa autoridad para servir a otros. Entonces yo creo que ahí está un ejemplo clarísimo de este poder y responsabilidad, de utilizarlo en forma correcta. ¿Qué es utilizar el poder en forma correcta? Es utilizarlo para el bien de otros, para servir a otros. Wow. Y eso es un cambio de perspectiva, ¿verdad? Porque muchos, me gustó como lo dijiste, cuando descubrimos o nos damos cuenta o tomamos conciencia que estamos en una posición de poder o de influencia, que es cuando vemos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que nuestras palabras tienen un peso mayor que la de los demás, embriaga a algunas personas, ¿verdad? Pierde piso. Ajá, y al final estás dando un cambio de perspectiva, porque en esa lectura, ¿verdad? En esa parte donde cuenta eso que hizo Jesús, dice que él descubrió, se dio cuenta de eso. Todo el poder y autoridad. Y lo primero que hizo fue, se puso de pies, se puso una toalla y empezó a lavar los pies. Y les dijo a sus discípulos, quiero que hagan esto mismo, ustedes. Exacto. Porque
también se les va a dar poder. Así es. Entonces, está súper interesante. Y puede ser que alguien que nos esté escuchando se dé cuenta que tiene poder o lo está descubriendo o está pasando por eso, ya sea en la empresa, en su iglesia, con sus hijos. ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás en una situación en la que tienes poder? ¿Qué consejos le puedes dar a alguien que está en un contexto en el cual sus palabras, sus opiniones, su liderazgo, su influencia le da cierto poder? De entrada, creo que es importante, Charlie, entender esa realidad que está presente, que conforme vamos avanzando en nuestro liderazgo, vamos avanzando en adquirir esa influencia y ese poder, llamémoslo así, en donde cuando tú llegas a un lugar, a una junta, puede ser que tú te conviertas en la persona más importante del cuarto, la persona que su voz pesa más, que al final del día todos voltean a ver, ajá, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y esa persona tiene la autoridad, tiene el poder para decidir. Entonces, entender que eso es posible que llegue. En la medida que vamos avanzando en una organización, eso va a llegar. La pregunta que tenemos que hacernos es lo que dices tú, ¿qué haces cuando te das cuenta? Yo consejos que daría, puedo mencionar algunos. Uno de ellos tiene que ver con decidir de antemano qué vas a hacer. Creo que es algo que aplica no solamente para este contexto de poder, sino para muchas cosas, con cuestiones de moralidad, cuestiones del manejo de los recursos. Me encanta una historia de Rick Warren que escribió ese libro, Éxito de Librería, Una vida con propósito, y él cuenta que de antemano su esposa y él, antes de que escribiera ese libro y se convirtiera en lo que es hoy, que le dan un montón de dinero por regalías, ellos decidieron anticipadamente lo que iban a hacer si tenían la oportunidad de ser prosperados financieramente. Ellos decidieron que iban a dar un gran porcentaje de sus ingresos. Cuando llegó todo ese dinero, ellos no tuvieron que preguntarse, oye, ¿qué hacemos con todo este dinero? Ellos ya habían decidido anticipadamente qué iban a hacer. Y creo que con el poder ocurre exactamente lo mismo. O sea, que antes de llegar a ese momento, ¿qué voy a hacer cuando yo entiendo que mis palabras tienen un gran peso? ¿Qué voy a hacer cuando entiendo que mis reacciones son tan importantes y que la gente me está viendo y la gente está tomando su modelo a partir de mi ejemplo? Entonces es cuando tú estás consciente de eso y tú decides anticipadamente, lo voy a usar bien, lo voy a usar para servir a los demás. Entonces cuando eso llegue, no se convierte en un gran asunto porque tú ya lo decidiste. Claro. Esa es la primera cosa. Ok, número 1, entonces decide de antemano. Ajá. Ok, número 2, ¿qué dirías? Número 2, yo diría que un gran consejo es, recuerda cómo te sentiste cuando alguien utilizó el poder de forma equivocada contigo. Creo que todos nosotros hemos tenido jefes o personas que no han utilizado bien el poder en su relación con nosotros, y hemos tenido experiencias en donde probablemente nos hemos sentido humillados públicamente cuando nos dicen algo que dices tú, híjole, eso qué le costaba habérmelo dicho en privado y me lo dijo en público. Entonces, tener conciencia de que hubo alguien en tu vida que probablemente utilizó el poder en forma errada, eso te ayuda a decir, sabes que yo no quiero ser esa clase de líder, yo no quiero repetir eso. Y nos pasa no solamente en el contexto de las relaciones en el trabajo, en la iglesia, nos pasa también con nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Cuando recibimos una cierta educación de nuestros padres, no es cierto que decimos, oye, eso, yo jamás voy a hacer eso. Como que eso te ayuda a elevar la conciencia, aunque bueno, tristemente en muchas ocasiones decimos no voy a hacer y terminamos haciendo lo mismo, pero el elevar la conciencia sí nos ayuda a poder evitarlo al máximo, ¿no? Esa sería la segunda cosa. Número 1, decidir de antemano, anticipadamente. Número 2, recordar cómo nos sentimos cuando otros abusaron de ese poder con nosotros. Y la tercera cosa, Charlie, que diría es que no nos creamos más grandes que Jesús, nuestro maestro. O sea, no nos creamos más grandes que Él. Utilicemos nuestro poder como Él lo hizo. Él utilizó su influencia, su poder, su capacidad, todos los dones que tenía para servir a otros. Y ese es el corazón del liderazgo. Mark Miller escribió un libro que se llama así, El corazón del liderazgo, y habla acerca de ese líder siervo, y que el verdadero liderazgo se ve bien utilizado en su máximo potencial cuando está enfocado en otros y no en nosotros. Claro, sí, cuando un líder en sus conversaciones uno a uno con su equipo, la pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar?
¿verdad? ¿Cómo puedo yo ayudar con mis contactos, con mi posición, con mi influencia, con mi poder, a ti a ser exitoso? Porque tu éxito al final se refleja también en mí, ¿verdad? Hay algo que esto que me encanta que dices, decide de antemano. Recuerda cómo te sentiste y no te creas más que nadie. Pero igual hay gente que tiene miedo al poder. ¿Qué les dirías? Que no le saquen. Que no tengan miedo. No tengan miedo. Más bien, teniendo esa conciencia de que el liderazgo no se trata de nosotros, sino se trata de otros, que más bien que en lugar de tener miedo, que lo enfoquemos en poder servir a otros de la mejor manera y que nos esforcemos realmente porque nuestra vista esté puesta en Jesús, que nuestra vista esté puesta en las demás personas, que podamos hacer esa pregunta que tú dices, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, el miedo para mí es un pésimo consejero. No debemos ser motivados ni movidos por el miedo. Más bien es, no tengan miedo, desarrolla esta idea de gestionar o manejar responsablemente lo que te ha sido confiado. Yo creo que cuando uno ve las historias de esos primeros seguidores de Jesús, por ejemplo, en el libro de los Hechos, uno se da cuenta que ante las amenazas que ellos estaban recibiendo, su oración a Dios no fue quita esto de nosotros, sino danos valor. Entonces yo creo que para poder manejar bien el poder que Dios y alguien más nos confía, tenemos que tener esa capacidad para tener valor, para gestionarlo, manejarlo de manera responsable. Entender esta frase que dice Andy que me encanta, el liderazgo es mayordomía, es temporal y te van a exigir cuentas sobre eso. Ok, muchísimas gracias, Lauro. A ver, ya para cerrar, ¿qué le recomiendas a alguien que nos está escuchando en estos momentos? ¿Qué puede empezar a hacer así, terminando ya en estos momentos? Yo pensaría, Charlie, que se detengan a reflexionar en esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy usando el poder o influencia que me ha sido confiado? ¿Lo estoy usando para mi beneficio o lo estoy usando para servir a los demás? Porque incluso, si somos sinceros, muchas ocasiones esa influencia que se nos presta, que se nos confía, muchas ocasiones lo usamos para nuestro beneficio personal. Entonces, ¿cómo estás usando ese poder e influencia? ¿Estás sirviéndote o estás sirviendo a los demás? Me gusta esta frase que leía. El legado de un líder se mide por el impacto positivo que tiene en los demás, no por la acumulación de poder personal. El impacto positivo que dejamos en otros tiene que ver con cómo usamos esa influencia y ese poder que se nos ha sido otorgado. Me encanta. Y es más, me encanta porque al final la razón por la que este podcast se llama Influencia e Impacto es porque John Maxwell y Craig Rochelle, ¿verdad? Dos pensadores muy, muy buenos en esta época. John Maxwell dice, liderazgo es influencia. Y Craig Rochelle lo complementa. Una vez que tuvieron una conversación, él le dice, sí, pero se mide por el impacto que tiene las personas, ¿verdad? Y al final, pues al final, como dices tú, el legado de un líder se mide por el impacto positivo que tiene en los demás. La verdad es que hay una historia rápidamente que inclusive los invito a buscarla, y es esta historia de George Washington, ¿verdad? Cuando él, después de toda la jornada de independencia, ya las colonias se habían independizado, él fue hicieron la Constitución, fue el primer presidente, y al final de su mandato había mucha gente muy motivada y muy que lo motivaba a él a que siguiera siendo presidente. Y en ese momento él se dio cuenta que no era lo que él tenía que hacer. Él dijo, no, yo tengo que hacerme a un lado y dejar que alguien más continúe esta jornada de liderazgo. Y lo que más me impactó de esa historia no fue solamente el hecho de que él no estuviera dispuesto a embriagarse con el poder, sino que el rey Jorge IV o V, eso sí no estoy seguro, que fue al que había vencido George Washington, cuando se dio cuenta lo que estaba haciendo George Washington, ¿verdad? La oportunidad desde el punto de vista de un emperador que estaba desaprovechando, ¿verdad? Porque podía convertirse en un rey. Así es. Dijo, híjole, el hecho de que él esté dispuesto a renunciar al poder que tiene, lo hace aún más confiable como líder.
Sí. ¿Verdad? Entonces, eso para mí impresionante. Me pareció impresionante. Amigos, ahí lo tienen. Lauro, muchísimas gracias. Espero que puedan dedicar ese tiempo a reflexionar de esto que dice Lauro, cómo estás usando tu poder. ¿Estás sirviendo a los demás o estás sirviéndote de los demás? Y creo que eso te va a dar muchísimo en qué pensar y en qué aplicar. Y recuerden que si quieren descargar la guía de conversación y el resumen de este episodio, lo puedes hacer en la descripción del episodio o en irresistibles.org/recursos. Yo soy Charlie y esto fue Influencia de Impacto. Que estés bien.